sobre la norma NIF para las pymes. De ahora en adelante la reconoceremos como la norma. Este trabajo consta de dos partes. En la primera parte, que es esta que vamos a ver en este momento, tendremos oportunidad de revisar un resumen de los objetivos de la norma, el apoyo que le otorga el International Accounting Standard Board, IASB, a la norma, cómo se usa la norma en el mundo, la implementación de la norma y el contenido de la norma. Esta última parte, el contenido de la norma, la veremos en una segunda presentación. En primer lugar, tenemos que revisar los objetivos aprobados por el IASB, representados por la Fundación IFRS. Observamos que el IASB tiene como objetivo proporcionar la integración de los mercados de capital del mundo con un lenguaje común para la información financiera. Es decir, la norma trata de proporcionar la integración de los mercados de capital del mundo con un lenguaje común para la información financiera. Esto lo hace en función del tipo de entidades que sean. Por una parte nos encontramos con las grandes entidades, que son las que utilizan las NIF completas, y luego tenemos las pequeñas y medianas entidades. Justamente para ese propósito, el IASB ha tomado en consideración las necesidades de las pequeñas y medianas entidades y la forma como están organizadas las economías emergentes, porque son las que van a utilizar fundamentalmente a la norma. Tenemos que ver cómo se utilizan las normas del IASB. En primer lugar, tenemos las NIF completas. Estas son unas normas que son requeridas específicamente o que son permitidas específicamente a compañías que son listadas, es decir, compañías que están inscritas en las bolsas de valores y que están ubicadas en más de 120 países, más de 120 jurisdicciones. Entonces, en primer lugar, las NIF completas las vamos a utilizar solamente para aquellas compañías a que se les requiere utilizarlas y que se listan o están presentes en las bolsas de valores del mundo. También las utilizan entidades que no son inscritas en las normas, en las bolsas de valores, pero que por supuesto necesitan un marco contable adecuado para efectos de preparar la información financiera. En este caso, estas entidades que no son públicas pueden utilizar también perfectamente las NIF completas. Después tenemos la NIF para las pymes, que fue una norma publicada en el 2009 y que está siendo utilizada actualmente por unos 80 países en todo el mundo, teniendo en cuenta que además hay otros países que están planificando hacer uso de la norma en los próximos 3 años. En resumen, entonces tenemos las NIF completas y las NIF para las pymes. Las NIF completas para las entidades grandes o las entidades que están ubicadas, las entidades que tienen que reportar públicamente, las entidades que están en las bolsas de valores, y luego tenemos la NIF para las pymes para todas las demás entidades. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta que cómo es la información que se prepara con esta norma. Bien, en primer lugar, se podría decir que es una buena información financiera porque está preparada de una forma sencilla. El texto consta de aproximadamente 230 páginas que contienen normas y principios simplificadas que están basadas en las NIF completas. Esto es importante. La norma, es decir, la NIF para pyme,
está basada en las NIF completas. Pero la norma, es decir, la NIF para pyme, es una norma totalmente independiente, que fueron diseñadas específicamente para las pequeñas y medianas entidades y que son internacionalmente reconocidas en todo el mundo. El estándar final de esta norma, de la NIS para pymes, fue emitido el 9 de julio de 2009. Y ese estándar está en este momento siendo revisado en forma integral porque durante este año 2015 se ha planificado entregar la norma modificada que será aplicada posteriormente. Eso lo veremos más adelante. ¿Quiénes son elegibles para usarla? Es decir, ¿qué tipo de entidades son elegibles para usarla? En primer lugar, es importante cualquier entidad que no tenga obligación pública de cotizar en una bolsa de valores o cualquier entidad que no sea una institución financiera. En resumen, toda entidad que no tenga que rendir cuentas en forma pública. Y son elegibles para utilizarlas, por supuesto, toda entidad a la que se requiere o que se le pide o que decide por cuenta propia preparar estados financieros para propósitos de información general. Pero no necesariamente la entidad que aplique la norma tiene que ser una entidad con fines de lucro. Cualquier entidad puede utilizarla si se adapta a sus necesidades de preparar estados financieros para propósitos de información general. Ahora, ¿quién decide el uso de la norma? No es el IASB. En primer lugar, lo deciden las propias entidades que deben preparar estados financieros para propósitos de información general. Esto es un asunto de interés público, es decir, el hecho de que se decida el uso de la norma en una determinada jurisdicción o país, pues tiene que ver con un asunto de interés público, porque afecta al público, probablemente afecta a entidades gubernamentales, afecta a los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Se van a utilizar, es decir, se va a usar la norma según lo decidan los organismos nacionales o las entidades reguladoras, pero no lo decide el IASB. Aquí tenemos que tener bien claro esto. El IASB no decide que la norma se va a aplicar en un país o en otro. No, el IASB simplemente publica la norma, se encarga de mantenerla al día y luego va a haber un organismo o una entidad reguladora que va a aprobar la aplicación de la norma en un determinado país. Por ejemplo, en Venezuela, la aplicación de la norma la decide la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que es una entidad privada en la cual se agrupan todos los colegios de contadores públicos de Venezuela. En cambio que en Colombia, la norma la decide, la aplicación la decide el propio gobierno. Y para eso se emiten decretos, leyes que son utilizados, que deben ser aplicados, por supuesto, por todas las entidades de ese país. Ahora, el resultado de todo esto es que, por supuesto, hay un beneficio público porque ese público recibe una buena información financiera sobre las empresas. Bien, ¿y quién puede utilizar la norma? ¿O quiénes pueden utilizar la norma? Bueno, millones de empresas. Más del 99% de todas las empresas del mundo son pymes o microentidades. Ya vamos a ver qué pasa con estas microentidades. Fíjense que solamente en las 52 bolsas de valores más grandes del mundo juntas, solamente hay 45.000 entidades listadas, es decir, 45.000 entidades que están inscritas en esas bolsas de valores. Estamos hablando más o menos de un promedio de 900 compañías por país, que nos da pues aproximadamente las 52, los 45.000 entidades listadas, entidades que están registradas en esas bolsas de valores. Entonces se pueden imaginar todo el resto de empresas que no tienen que estar registradas en la bolsa de valores,
son precisamente las que constituyen ese 99% de empresas pequeñas y medianas o microentidades. En Europa hay unas 25 millones de entidades privadas y en Estados Unidos hay unas 20 millones de entidades privadas. Bueno, pueden sacar ustedes la cuenta de cuántas entidades privadas hay en el mundo. Si sabemos que hay el 99% de todas las empresas son pymes, es un 1% solamente de empresas privadas, pero en empresas públicas, que son las que están inscritas en la bolsa de valores. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra, hay 4,7 millones de empresas privadas y el 99,6% de esas empresas tienen menos de 100 empleados. No significa esto que el número de empleados determina cuál es el tipo de empresa. No, una empresa que tenga, por ejemplo, 99 empleados puede ser que tenga que estar registrada en la bolsa de valores porque está ofreciendo sus acciones en una bolsa de valores o ha contratado préstamos a través de la bolsa de valores o a través del mercado de capitales. Siempre se nos pregunta si la norma, es decir, la NIF para pyme, es completamente independiente. Pues no hay ninguna duda, se puede responder con toda asertividad que sí, la norma es totalmente independiente. ¿Independiente en qué sentido? Es independiente en el sentido de que las empresas la pueden utilizar como su propio cuerpo de normas sin necesidad de ir a determinar si una determinada transacción hay que registrarla bajo otro cuerpo de normas. Por lo tanto, si una entidad utiliza la NIF para pymes para efectos de preparar su estado financiero, eso como es perfectamente aceptado, pues se permite y se interpreta que los estados financieros están adecuadamente preparados de acuerdo con principios de contabilidad. Y es independiente en el sentido de que ella misma tiene sus propias normas. No hay que recurrir por ejemplo, a las NIF completas. Pero hay una opción que se establece en el cuerpo de las normas donde se permite utilizar una norma de las NIF completas, en este caso la NIC 39. Y eso se ha aprobado así porque las dos secciones de la norma que tienen que ver con instrumentos financieros, que son la sección 11 y la sección 12, son normas relativamente simplificadas. Y el IASB ha considerado que es conveniente que las empresas puedan recurrir, es decir, puedan utilizar la NIC 39 a efectos de aplicarla en vez de utilizar las normas que aparecen o los principios que aparecen en la sección 11 o en la sección 12. Es la única opción donde se puede recurrir a las normas completas. Y entonces, ¿en qué difiere la NIF para pyme de las NIF completas? Bueno, primero, en que es una norma adaptada específicamente para las pymes. Porque los usuarios necesitan información, los usuarios de las pymes, de los estados financieros de las pymes, necesitan información sobre flujo de efectivo, liquidez y solvencia de las entidades. Por eso, requieren de una norma adecuada para sus necesidades. Por supuesto, la norma toma en cuenta los costos y las capacidades de las pymes. ¿En qué sentido? Bueno, en que una entidad que va a aplicar la norma puede aplicarla en el sentido de que los costos que va a emplear para eso son relativamente bajos y las capacidades, es decir, los recursos que se necesitan, en este caso recursos de contabilidad o recursos de computación, pues han sido tomados en cuenta de acuerdo con la estructura pues normalmente de estas entidades pequeñas y medianas. Es diferente a las normas completas, a las NIC completas, porque el texto es mucho más reducido, es decir, tiene solamente 230 páginas, que si lo comparamos con las 3000 páginas de la NIC completa, pues vemos que es una gran diferencia. El libro de las normas, de la NIC para pyme, está organizado
por tema. Son 35 secciones y cada una de esas secciones tiene que ver con un tema específico. En general, podemos concluir que la norma representa una buena simplificación de las NIF completas. ¿Y cómo fue simplificada la norma? Si hemos dicho tantas veces que ha sido simplificada, bueno, la simplificación se hizo de la siguiente manera. En primer lugar, se omitieron algunos temas que no son importantes para las entidades privadas. Por ejemplo, información sobre segmento y ganancia por acción. Si se trata de una entidad privada, pues no tienen necesidad de informar la ganancia por acción, porque la ganancia por acción es algo que es interesante para todos los accionistas. Se supone que los accionistas de este tipo de entidades pequeñas son pocos y pueden obtener la información directamente en la compañía. Luego se tomó en consideración que si las NIF completas presentan varias opciones, pues se seleccionaron las más sencillas de allí a efectos de incluirlas en la norma. Para lograr una simplificación adecuada, pues se aplicó un esquema de reconocimiento de las transacciones y de medición de las transacciones en una forma simplificada. Adicionalmente, se seleccionó un número reducido de revelaciones, es decir, de notas a los estados financieros. Más o menos 300 revelaciones que en comparación con las 3000 que se requieren en las NIF completas, pues representan apenas un 10% de esas revelaciones de las NIF completas. Esa simplificación se trabajó inicialmente con un borrador que fue posteriormente perfeccionado y que fue el que al final fue aprobado para ser publicado como la norma. La otra pregunta que se hace la gente es, bueno, ¿se simplificaron las revelaciones? Sí, ya vimos que apenas se seleccionó unas 300 revelaciones del total de 3000 revelaciones que contiene las NIF completas. Entonces, vemos que se ha hecho una gran reducción, pero no fue una reducción únicamente en la cantidad, se hizo la reducción también desde el punto de vista de calidad. Por eso entonces se decidió que permanecieran dentro de las revelaciones las que corresponden a flujo de efectivo a corto plazo, liquidez, solvencia, medición de contingencia y elección de políticas de contabilidad. En cambio, se eliminó las revelaciones correspondientes al mercado de capital público y muchas otras que podrían representar un esfuerzo muy grande para elaborarla. Si se toma en cuenta de que al no incluirla no originaría una distorsión ni falta de información para los usuarios. Es decir, revelaciones que no eran necesarias incluirlas tratándose de este tipo de entidades pequeñas y medianas. Tomando en consideración todo esto, entonces, ¿por qué querría una pyme adoptar la norma? Bueno, en primer lugar, porque tendría mayor acceso al capital, es decir, con una entidad que tenga sus estados financieros preparados de acuerdo con la norma, pues estos estados financieros van a ser mejor aceptados porque están preparados con una norma de alta calidad. En segundo lugar, pues porque permite una mejor comparabilidad con otras entidades similares, de manera que eso permite a los analistas de la información financiera hacer conclusiones sobre el desempeño, la situación financiera, etcétera, de entidades similares. Por supuesto, ofrece una mejor calidad de los informes financieros o de los estados financieros si se comparan con los principios de contabilidad nacionales que existían pues, en los países donde ya se aplicó la norma. Y finalmente, porque representa una menor carga para las entidades que la adopten. En aquellos países en donde las NIF completas o los principios nacionales son los requeridos.
Al aprobarse estas normas, por supuesto, entonces baja la carga de necesidades de las entidades que la van a aplicar. ¿Y cuáles son los beneficios que permite la adopción de la norma? En primer lugar, los usuarios van a contar permanentemente con el grupo de implementación de las pymes que está adscrito al IASB. Ese se llama, al IASB, ese se llama el grupo SMEIG. Y ese grupo es el que ha implementado las Q&A. Q&A significa preguntas y respuestas. Vamos a ver más adelante qué son las Q&A. También existe un boletín especial sobre las pymes, sobre la norma para las pymes, tanto para los usuarios como para los auditores que trabajan con la norma. También hay libros de texto disponibles, hay software disponible y el IASB emite materiales de capacitación o ha emitido materiales de capacitación. Y finalmente, pues hay programas de capacitación comercial que son realmente dirigidos a entrenadores. Entonces, mediante estos programas de capacitación, el IASB entrena a los entrenadores y estos entrenadores son los que posteriormente van a entrenar a los usuarios en la norma. No tenemos cursos de este tipo todavía realizados en Colombia o en Venezuela. Esperamos que en algún momento el IASB decida su aplicación en estos países. ¿Y cuál es el alcance en la adopción de la norma? Bueno, esto es importante porque aquí vamos a encontrar que hay más de 80 países ya o la adoptaron o han anunciado un plan para adoptarla. Y existen otras jurisdicciones, otros países que están evaluando la posibilidad de adoptarla en breve plazo. Vamos a ver en qué países han sido ya adoptada la norma y cuáles países no la han adoptado, a pesar de que se ha sugerido o se ha recomendado su adopción. En primer lugar, tenemos los países de América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etc. En América Central tenemos Belice, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, etc. En el Caribe encontramos que Antigua y Barbuda, Aruba, Bermuda, Barbados, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Trinidad, etc. han ya aprobado la aplicación de la norma. Estos son los ejemplos de América. ¿Dónde no ha sido adoptada en América? Bueno, ya vimos que en la mayor parte de Latinoamérica ya se ha adoptado. Los únicos países que no la han adoptado son México, Cuba, Puerto Rico, Haití, Uruguay y Paraguay. México porque México tiene una norma específica para las pymes. En cambio en México se aplican las NIF completas para las entidades listadas, es decir, para las entidades que están en la bolsa de valores. En Cuba, porque Cuba no tiene un sistema de reconocimiento contable como lo de los países capitalistas. Puerto Rico, porque Puerto Rico es un anexo de los Estados Unidos y en Estados Unidos no se ha aprobado la aplicación de la norma. Haití, porque es un país donde se habla francés, pero no lo aplican, no sabemos por qué, y tampoco sabemos por qué no la aplican en Uruguay ni en Paraguay. En América del Norte no ha sido adoptada ni en Estados Unidos ni en Canadá, pero muchas entidades de estos países aplican las normas, las NIF, a efectos de preparar sus estados financieros, aunque si se trata de entidades que tienen que reportar a la bolsa de valores, no pueden utilizar los NIF, sino que tienen que utilizar necesariamente los principios nacionales. ¿En qué otros países del mundo ha sido adoptada? Bueno, en algunos países de África, como en Sudáfrica, Botsuana, Egipto, Namibia, Nigeria, Zimbabue, Zambia, etc. En otros países de Asia, en Bangladesh, Nepal, en Camboya, en Singapur, Sri Lanka, en Tonga, ya ha sido adoptada la norma. Otros países tenemos en Eurasia, tenemos Azerbaiyán,
Kirguistán, Moldavia, Turquía, en el Medio Oriente, Jordania, Líbano, Palestina, en Europa, otros países como Bosnia, Estonia, Macedonia, que son países que no hablan español, pero que también ya tienen sus normas traducidas, como vamos a ver más adelante. Y también está disponible para uso en Suiza. En Inglaterra y en Irlanda se ha adoptado, pero con algunas modificaciones. ¿Por qué es importante la norma cuando la entidad es auditada? Por una razón muy sencilla, porque el dictamen del auditor se refiere específicamente así. Después que da el primer párrafo, etcétera, dice: estos estados financieros presentan razonablemente la posición financiera, los resultados de operaciones y el flujo de efectivo de la entidad de conformidad con normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Este último párrafo subrayado es modificado en algunos países porque no se aplican exactamente como están. Por ejemplo, en Venezuela se refieren a los principios llamados BENIF. De manera que entonces una entidad que tiene sus estados financieros preparados con la norma, pues puede entregar un dictamen de auditoría que dice, firmado por unos auditores independientes, que dice específicamente este párrafo. Vamos a ver un poco cuáles son los apoyos que ha dado el IASB para la aplicación de la norma. En primer lugar, se han hecho traducciones de las cuales completadas están prácticamente muchas ya listas. El albanés, en árabe, armenio, español, croata, checo, hebreo, italiano, japonés, macedonio, serbio, ruso, turco, ucraniano, etcétera, etcétera. Luego tenemos en proceso están las normas, la traducción del azerí, que es el idioma de Azerbaiyán, y el turcomano. También el IASB da apoyo con talleres de capacitación regionales de 3 días de duración que incluyen 1100 diapositivas en 20 presentaciones de PowerPoint que son de libre descarga. Están ahora en los idiomas de árabe, francés, portugués, ruso, español y turco. Y también se alienta a otros a utilizar las presentaciones del IASB para que las utilicen en los programas de capacitación que ellos organizan. Por ejemplo, quiero indicar que esta presentación específicamente está basada en una presentación que hizo el IASB en Managua, Nicaragua, en el mes de octubre del año 2014. ¿Y cuáles son las responsabilidades del grupo SMIG que ya identificamos anteriormente? Son dos responsabilidades principales que tiene. Una es desarrollar las guías no obligatorias de las normas en forma de Q&A. Repito, estos Q&A son preguntas y respuestas. Y hacer recomendaciones al IASB sobre la necesidad de enmendar la norma. Estas recomendaciones ya las hizo el grupo SMIG para efectos de modificar la norma que se emitió en 2009, y esas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por el IASB, y en este momento esas recomendaciones se están utilizando para efectos de hacer los cambios definitivos en la norma que ya prácticamente está disponible para su uso. Inmediatamente vemos cuáles son las Q&A que se han emitido hasta la fecha. En primer lugar, tenemos que decir que se han emitido 7 que tratan sobre los siguientes temas: uso de la norma en los estados financieros separados de una controladora. Es la primera Q&A. La segunda es interpretación de lo que significa negociado en un mercado público. La tercera se refiere a entidades que típicamente poseen obligación pública, para aclarar cuáles son las que no pueden utilizar la NIF para pyme y deben utilizar la NIF completa. También
la referencia a la NIF 9, que tiene que ver con el asunto de la utilización de la NIC 39 que hablamos anteriormente, con respecto a las aplicaciones de la aplicación de las secciones 11 o 12. La NIC 39 es una norma que está siendo sustituida por la NIF 9 y obligatoriamente cuando se haga ese cambio ya y desaparezca la NIC 39, de alguna manera el IASB tiene que referir a los usuarios a que apliquen la NIF 9, que va a ser la que sustituirá a la NIC 39. La número 5 tenía que ver con, o tiene que ver con lo que significa el término, la aplicación del término de costo-esfuerzo desproporcionado, que es algo muy importante que ha desarrollado el IASB precisamente para eliminar la necesidad de que las pymes tengan que hacer un esfuerzo o un costo muy grande para aplicar una determinada norma. Entonces se hacen los mejores esfuerzos para efectos de disminuir ese costo o ese esfuerzo desproporcionado. La número 6 tiene que ver con referencias a las NIF completas y la número 7 con respecto al reciclaje de la diferencia de conversión acumulada. Esta conversión acumulada es la que se presenta cuando se hace la traducción de los estados financieros para efectos de la consolidación y ahí surge esa conversión acumulada. Bueno, la Q&A 7 establece cómo se va a hacer el reciclaje de esa diferencia cuando desaparezca la entidad que se consolida, que es la que origina la partida de conversión de estado financiero. Estas normas, estas Q&A no son normas, pero son guías, ya lo dijimos, están disponibles en los idiomas inglés y español. Y también hay que tomar en consideración que estas Q&A están siendo incorporadas en los cambios integrales que se le están haciendo a la norma en este momento. Nos preguntan si existe algún material de capacitación gratuito para autoestudios. Sí, por supuesto. Existe el material de capacitación que está disponible para uso de los interesados y que fue elaborado por el personal de la Fundación IFRS. Tiene una revisión multinivel que no es aprobada por el IASB, es decir, es digamos, una revisión extraoficial. Consta de 35 módulos independientes, uno para cada sección de la norma, y han sido publicados en inglés, en español y en muchos otros idiomas. El material consiste en más o menos unas 2000 páginas que están en formato A4, de manera que los usuarios que quieran imprimir este material tienen que estar pendientes de que tienen que utilizar este papel de formato A4, que no es igual al papel carta. Es de descarga gratuita. Al final vamos a ver dónde pueden descargar ustedes este material y se puede utilizar perfectamente para autoestudio. ¿Cuál es el contenido de este material? Bueno, cada módulo incluye la explicación de los requerimientos de cada una de las secciones, el texto completo de los requerimientos, es decir, qué es lo que contiene la norma específicamente. Entonces ustedes van a encontrar que va a aparecer el texto de un determinado párrafo de la norma y luego más adelante hay unas explicaciones, unas evaluaciones, etcétera, y los ejemplos. Estos ejemplos numéricos de cómo aplicar precisamente pues esos requerimientos que establecen las normas. También contienen otras explicaciones que tienen que ver con el módulo o con la norma, con la sección en sí. Se hace una discusión o se presenta una discusión de juicios importantes porque hay que hacer también explicaciones sobre cómo se llegaron a algunas conclusiones, si se utilizaron las NIF completas, etcétera, etcétera. También hay una comparación con las NIF completas en cada módulo. Se va a encontrar esta comparación que es muy importante para que las conozcan. Y tienen una sección de prueba tu conocimiento, es decir, es un examen de opción múltiple para que los usuarios puedan probarse cómo están entendiendo la norma. Y también tienen otra sección de aplica tu conocimiento, que son casos de estudio que están contenidos en cada uno de los módulos. Repito, son 35 módulos
que están en español y ustedes lo pueden bajar sin ningún problema de la página web del IASB. Nos han preguntado también qué es el boletín mensual gratuito de actualización sobre la norma. Bueno, este es un boletín que es distribuido cada vez que se produce a más de 15.000 suscriptores. Los temas que usualmente cubre este boletín son las nuevas adopciones y traducciones, la actividad del SMIG, todos los Q&A en borrador y en final, el material de capacitación que se está emitiendo en un momento determinado, si hay talleres para entrenar a los entrenadores, dónde se van a hacer estos talleres, la fecha de los talleres, etcétera, quiénes son los entrenadores, las personas responsables por el IASB. También este boletín contiene comentarios del personal y también links o vínculos a materiales de consulta y de información. También existe un material de información para personas que no son contadores, que es un folleto con un resumen ejecutivo que lo pueden utilizar los prestamistas, los acreedores, los propietarios y cualquier otra persona que esté interesado en los estados financieros de las pymes. Es un material que consta de 8 páginas, trata sobre lo que son las NIS para pymes, a quién están dirigidas, quiénes las usan y cuáles son las diferencias con las NIF completas. La última revisión que se hizo de este boletín o folleto fue en 2012 y también es de descarga gratuita. También existe un material disponible para las microentidades, que es lo que se denomina la guía de ayuda para las microentidades de manera de aplicar la NIS para las pymes. Esta guía está dirigida a compañías muy pequeñas, compañías que tienen entre 1 y 10 empleados. Son muchas entidades de este tipo que están distribuidas en el mundo y que se sienten, digamos, intimidadas para utilizar la norma, la NIS para pymes propiamente, porque les parece que es una norma muy grande, muy difícil para su aplicación. Entonces la guía lo que hace es que simplemente establece ciertas excepciones para que estas microentidades puedan utilizar la norma NIS para pymes a efectos de preparar sus estados financieros. No es una norma nueva, es una guía, así se llama, y extrae principios relevantes de la NIS para pyme. Ha sido revisada por el SMIG y por el IASB y también contiene referencias cruzadas en algunos temas que están omitidos en el folleto de la guía. Pasamos a ver ahora cuál es el estatus de la revisión integral de la norma que está actualmente en curso. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que en el 2013 se publicó el primer borrador para discusión. Este borrador incluía los cambios propuestos inicialmente y estos cambios fueron obtenidos después de un procedimiento de consulta sobre preguntas específicas que se publicaron durante un año. Me explico. El IASB primero publicó las preguntas, unas 25 o 30 preguntas. Los usuarios interesados tenían que dar respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, una pregunta podría haber sido, ¿es importante hacer un cambio en el alcance de la norma? ¿Por qué? Etcétera. Después de haber publicado las preguntas, el IASB recopiló todas las respuestas de los usuarios y se hizo un primer borrador, en lo cual colaboró el SMIG y personal del IASB también. Posteriormente, ese borrador fue sometido a revisión por el SMIG, por el IASB, y se le hicieron algunos cambios al documento original que surgieron en las discusiones de 2014 y 2015. Es importante esto porque justamente en esta etapa en que se hicieron estos cambios, se incorporó un cambio muy importante que es el que vamos a ver cuando se emita la norma en definitivo, de la aceptación para la aplicación de la reevaluación en las pymes. Este tema no había sido incluido en el grupo de preguntas específicas que se le sometió a los usuarios y tampoco fue incluido en el borrador para discusión, pero en vista de que se recibieron muchas propuestas, muchas sugerencias y muchas recomendaciones de usuarios para que se incluyera esta norma como parte
de este principio como parte de la norma, pues entonces el IASB decidió incorporarlo y ustedes van a encontrar eso ahora en el texto ya corregido definitivo que se va a publicar este año. Se espera que ese texto definitivo sea publicado ya probablemente entre el primer trimestre y el segundo trimestre de 2015, eh, y a eso no se le va a hacer más cambios, es decir, eso ya va a ser definitivo, por lo cual entonces la norma va a entrar en vigencia de acuerdo con el texto en 2017. ¿Qué significa esto? Que los usuarios van a tener todo lo que reste del año 2015 más todo el año 2016 para efectos de sus revisiones, para comprenderlo, para estudiarlo, para entrenarse, de manera de que durante todo ese tiempo puedan hacer una buena comprensión del texto y el 1 de enero de 2017 ya la pueden aplicar en toda su plenitud. Sin embargo, la norma puede ser aplicada anticipadamente si una entidad lo decide. Es decir, si una entidad decide aplicar la norma en 2016, tiene perfecto permiso para utilizarlo de acuerdo con el mismo texto de la norma. La norma va a establecer esa posibilidad. Es notable, es conveniente que se entienda también que los cambios tendrán que hacerse en forma retroactiva. Una entidad que aplique uno de los cambios que viene ya en la norma tiene que hacerlo en forma retroactiva, es decir, tiene que modificar sus estados financieros de años anteriores, de manera de que se presenten los estados financieros de años anteriores sobre la misma base con los estados financieros del año de la aplicación, de la modificación de la norma. Y solamente una excepción, o las excepciones, o una excepción que conozco, que no recuerdo si hay otra, pero específicamente esta excepción de la revaluación que se va a permitir, que se va a establecer que se aplique en forma prospectiva, es decir, hacia el futuro. Eso es lo que tiene que ver con la revisión integral de la norma en este momento. Ahora vamos a ver dónde está toda esta información, dónde se puede encontrar toda esta información. En primer lugar, en la página web del EASB hay una sección específicamente para las SME, que son precisamente el término pymes en inglés, Small and Medium Entities. En esta sección van a encontrar ustedes descarga de la norma, se puede hacer la descarga de la norma y sus tradiciones, la revisión integral, los documentos del grupo del SMIG, los Q&A, material de capacitación, los talleres de capacitación, boletín de actualización, presentaciones, transmisiones web, materiales, etcétera, y el historial del proyecto. Además, van a encontrar la norma completa y sus traducciones ahí mismo en esa misma página. El material de capacitación lo van a encontrar en esta página, los 35 módulos. Los módulos de capacitación en PowerPoint, son 20 presentaciones en PowerPoint, la van a encontrar en esta página. Las presentaciones de los miembros y del personal del IFRS también lo van a encontrar aquí. Y el boletín de actualización que lo pueden bajar directamente desde esta página. Finalmente tienen la posibilidad de bajar la información del grupo de implementación, o sea, del SMIG. Las Q&A también la pueden bajar directamente de esta página. La revisión integral en esta página específicamente y el folleto con el resumen integral lo pueden encontrar en esta página. Esto es todo lo que tiene que ver con la primera parte de estas dos presentaciones. Quiero repetir que esta presentación está basada en materiales de divulgación que obtuve directamente de la página web del IASB, específicamente de la presentación del IASB que se hizo en Managua, Nicaragua, en octubre de 2014. Sin embargo, es conveniente tomar en consideración que muchos de los conceptos y explicaciones en esta presentación son debidos a mi capacidad como presentador y no quiero involucrar en esto al IASB. De manera que si alguna persona tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a esta presentación, pueden dirigirse directamente a mí para su contestación. Muchas gracias por
haber escuchado esta presentación y les ruego por favor que sometan sus dudas o que hagan sus preguntas directamente a mi correo electrónico. Gracias y hasta luego.